La pregunta que yo les planteo hoy es, ¿ustedes creen que todavía tenemos país? Y les pregunto esto porque voy a conectar, obviamente, este tema con el que viene después, que es el de la violencia, el de los asesinatos, el de familias que se rompen, que se quiebran porque asesinan a un padre al frente de su pequeño hijo de 10, de 9, de 11 años, de los que sea, pero era un niño el que estaba junto a su padre, quien se acercó a un cajero de un banco en Ibarra a retirar dinero y lo mataron. Y su niño se quedó abrazando el cuerpo de su padre, llorando mientras él se desangraba en el piso. Y les pregunto esto porque quienes están encargados de la seguridad son precisamente los policías y los militares. Policías que vemos no en su totalidad, vamos a ser clarísimos en eso, siempre seremos enemigos de las generalidades. Hablamos de una institución que probablemente tiene 45,000 integrantes, pero de esos 45,000, como lo ha dicho el propio ministro, probablemente 300 menos o más, no vamos a decir si son tantos, ¿no? Pero ha hablado de al menos 300 uniformados que estarían involucrados en esta suerte de captación ilegal de dinero. Con Don Nasa estaban involucrados los militares, o estarían involucrados los militares. El hombre era un ex militar, un militar retirado. Se fue a pasear en el Ministerio de Defensa como ninguno de ustedes ni yo nos podemos pasear, porque cuando a mí me correspondió en alguna ocasión hacer una cobertura en el Ministerio de Defensa, había que pasar filtros de seguridad, dejando el carné del medio en el que uno trabajaba, la cédula, etcétera, identificándose, llenando un registro, dejando el correo electrónico, el nombre, apellido, etcétera, número de teléfono y demás. Pero don Nasser resulta que se había paseado 3 veces por el Ministerio de Defensa, ¿no? Y yo creo que hay que seguir escarbando cada vez más para seguir descubriendo nuevas cosas y revelaciones en torno a estos asuntos que tienen que ver con la captación ilegal de recursos. Y yo ahí de entrada quisiera citar y hacerme eco de una pregunta que se planteaba ayer en su editorial, que yo suelo escucharlo siempre con mucha atención, del buen colega y sobre todo amigo Francisco Herrera Arauz. Él se preguntaba, ¿de dónde sale toda esta plata? En un país que aparentemente está quebrado, en crisis, donde hay falta de empleo, de recursos, etcétera, 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 resulta que aparecen ingentes cantidades de dinero y que un fulano como Don Nasa recauda 10 millones de dólares. Y que después, en un video que ya lo vamos a ver, que lo tienen preparado la Andreita y el Esteban, aparecen 2 policías contando fajos de billetes, ¿no? De 8,000, de 10,000 dólares, que van entregando a sus cuentahorristas, no sé, a la gente que confía en ellos, ¿no? Es Marquito y Dieguito. Resulta que esos videos que empezaron a circular ayer, yo porque ayer no mencioné este tema, porque habría hablado sobre un supuesto. Pero hoy, como daba lectura en la nota del profe, estamos hablando de un hecho que ha sido confirmado por el propio ministro del Interior, el general Carrillo. La Policía Nacional ha emitido un comunicado sobre este asunto en particular. Ya van ustedes a tener el comunicado en sus pantallas. Ante videos que circulan en redes sociales y que también han sido difundidos en algunos medios de comunicación sobre servidores policiales que estarían participando en redes de captación ilegal de dinero al respecto, la Policía Nacional del Ecuador informa, de acuerdo a la información que se ha obtenido preliminarmente por parte de las unidades investigativas de la institución, no existen servidores policiales que lideren redes ilegales de captación de dinero. En referencia a los videos que se encuentran circulando donde se observa la presunta participación de uniformados, la institución ha dispuesto a la Dirección Nacional de Asuntos Internos para que se inicie una investigación interna administrativa a fin de determinar posibles responsabilidades y aclarar estos hechos. La institución policial reitera que no se tolerarán acciones que transgredan la imagen institucional y que se actuará conforme la ley ante posibles elementos involucrados en estos actos ilegales. La Policía Nacional del Ecuador actúa con total transparencia y colabora en todos los procesos investigativos con la justicia ordinaria para que ninguno de estos casos quede en la impunidad. Ojalá así sea,
pero lo que es un hecho es que quienes aparecen en esos videos, por palabras del propio ministro, serían efectivamente policías. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó que los videos donde se ve a dos policías con fajos de dólares son auténticos. Ambos uniformados son investigados por captación ilegal de dinero del grupo Renacer. También dijo que los asesinatos de los últimos días podrían estar vinculados a estas pirámides. Esta versión del ministro, ustedes se dan cuenta que, digamos, se contradice totalmente con el comunicado de la policía, donde dicen que de momento no hay ninguna confirmación ni de nada. O sea, pónganse de acuerdo por lo menos para informar a la ciudadanía, ¿ya? A mí me parece, sin embargo, que es bastante prematuro el decir que los últimos asesinatos tendrían que ver con estas pirámides, excepto el de Don Nasa, ¿no? Obviamente, que es un directo involucrado en el asunto este de Big Money. Pero yo ahí les decía, ¿por qué vale la pena preguntarnos y suscribir la inquietud que tenía el día de ayer en su comentario Francisco Herrera Arauz? Porque sí, porque llama la atención y porque esta suerte de bonanza, no, bonanza entre comillas, primero podría estar vinculada, quién sabe a qué tipo de delitos o de ilícitos. Yo tampoco me voy a aventurar a decir que esto tiene que ver con dinero proveniente del narcotráfico, pero podría ser, les hablo de en potencial, podría ser eso, podría ser venta ilegal de armas, tráfico de tierras, o sea, podría ser cualquier tipo de actividad ilícita, que a mí se me ocurre en este momento, a ustedes se les puede ocurrir cualquier otra, pero puede ser, ¿ya? Si el origen de esos recursos es ilícito y no hay ningún tipo de control sobre estas actividades, nos va a crear una situación económica ficticia, ¿ya? Porque esa aparente bonanza, el momento en que todas estas pirámides terminen de explotar, como por ejemplo pasó con el notario Cabrera, o como podría pasar con lo de Don Nasa, y con otras 8 pirámides más que ha descubierto en los últimos días la Superintendencia de Bancos, el rato en que todo eso explote, vamos a nuevamente sentarnos y ver cuál es la realidad económica de este país. Y la realidad es que para una persona que trata de sobrevivir, de llevar el pan honradamente a su casa todos los días, la situación es mucho más difícil que contar fajos de 5,000, de 8,000 o de 10,000 dólares en una camioneta para entregárselos a alguien que después me va a dar el 90% de interés de esos ahorros que yo se los entrego. Porque la realidad es otra, o sea, usted salir a conseguir trabajo en el mercado laboral actualmente en el Ecuador le va a resultar muy complejo, muy difícil, porque estamos atravesando además un coletazo que tiene que ver con crisis económica mundial provocada por múltiples factores, incluida ahora una guerra en Europa, pero a la que se suma además lo que nos dejó la pandemia, un encierro total de 3-4 meses y parcial de casi 2 años, lo que generó cierre de negocios, de empresas, pérdidas de miles de plazas de trabajo en el Ecuador y en el mundo entero. Entonces, el momento en que se acabe la plata del Big Money, del Renacer y de todos estos captadores ilegales, que, insisto, no sabemos de dónde es que sale tal cantidad de dinero, vamos a empezar a palpar la realidad. Porque lo que probablemente esto nos está haciendo creer es una ficción, de que hay mucho dinero. Y no sé si a ustedes les llama la atención tanto como a mí, pero que un tipo como Nasa logre recaudar 10 millones de dólares, obviamente es para uno sorprenderse y preguntarse de dónde sale esa plata, ¿no? ¿Cuál es el origen de ese dinero? ¿Qué pasa además? Y yo esto les decía ayer y brevemente voy a referirme a ese tema en particular para seguir avanzando, es
¿Qué pasa con los organismos judiciales? ¿Qué pasa con los organismos que deberían encargarse del control de este tipo de actividades? ¿Y por qué es tan importante la interrogante esa de dónde sale el dinero? Porque si es que son recursos de origen ilícito, de actividades que podrían estar vinculadas a cualquier tipo de delito tipificado además en el Código Penal, podríamos estar hablando de que en el Ecuador, en nuestra economía, en el día a día, se está lavando dinero. Se están blanqueando capitales del narcotráfico, del tráfico de armas o de cualquier otra actividad ilícita que yo les decía se me puede ocurrir en este momento. Así que, ¿dónde están las unidades de análisis financiero, la fiscalía, los jueces, las cortes, etcétera, para poder poner un poco de orden en este desastre, en este caos de país que tenemos y esta realidad que estamos viviendo en este momento? Y yo quisiera también hacer junto a ustedes una reflexión que tiene que ver con la gravedad de este asunto. Y esto era algo que lo conversaba el día de ayer con una amiga que sabe mucho de estos temas. Y el asunto es tan grave, que están involucrados nada más y nada menos que uniformados, policías y militares. Son quienes tienen el monopolio de la fuerza, son quienes en este país son los únicos autorizados a manejar armas. Y como les decía yo ayer, volvemos a repetir la historia, porque parecería que en este país no aprendemos de nada. Nos cuesta además muchísimo aprender. Pues no sé si nos damos cuenta de lo complejo y de lo grave de este asunto. Pueden ser 300, 400, 500, 1000 o 20. Da igual. Son uniformados. Son funcionarios en los cuales ustedes, nosotros, depositamos nuestra confianza porque nuestra seguridad, la de nuestras familias, la de nuestros negocios, la de nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, está en manos de ellos. Y yo, a propósito de lo que hemos venido conversando con el tema de Don Nasa y lo que pasa ahora y las revelaciones, ¿no?, de que hay policías que depositaron plata acá y tal, y salen estos videos. Ayer, revisando archivos, ¿no?, de hace 15 años atrás, de hace 16, 17 años atrás, nos encontrábamos con esto, con imágenes en donde los policías salían de las oficinas del notario Cabrera en Machala, de ese captador ilegal también de dinero, colgados por las ramas de los árboles, llevándose los fajos de dineros dentro de su uniforme, del chaleco antibalas, metido en la bota, en el zapato, y eran cosas que los ciudadanos las denunciaban. Eran cosas que los ciudadanos las denunciaban. Ahí están las imágenes, vean ustedes. Eso pasó en el 2004, 2005, ¿no? Hoy estamos viviendo algo parecido. Y por eso yo les decía de entrada en este comentario, todavía tenemos país. Y son estas personas, son estos funcionarios los que están encargados de resguardar la seguridad de los 18 millones de ecuatorianos. ¿Saben qué pasó también en ese episodio del notario Cabrera? Ayer estaba haciendo un ejercicio de memoria mientras veía estos videos. Resulta que logran recaudar una X cantidad de dinero, ¿no? Se llevan en unas maletas. Miren ahí cómo los ciudadanos los detenían a los policías que salían de las oficinas de Cabrera para quitarles la plata, porque se estaban llevando la plata, porque ellos también eran depositantes del notario Cabrera. Ahí hay un militar también, al militar le sacan la plata de la bota. Ya van a ver ustedes las imágenes. Esto pasó en Ecuador años atrás.
Y uno, ¿cuándo se hubiese, miren, de la media le sacan la plata? Y uno, ¿cuándo en ese momento se hubiese imaginado de que esto se iba a volver a repetir? Bueno, hoy se está repitiendo, producto de la avaricia, producto de la codicia, producto de las ambiciones, de que no nos gusta vivir bajo el amparo de la ley. Créanme, a mí tampoco me gusta el sistema financiero, no me gustan los bancos. Pero es el sistema que está regulado por la ley, por las autoridades, es el sistema que controla la superintendencia de bancos, la junta monetaria, el gobierno, el Estado. ¿Ya? Es el sistema regular. Yo no voy a ir a depositar, además, y yo les pregunto esto, ¿y por qué otra vez? Regreso a lo mismo, el tema del origen de la plata. Si ustedes tienen un dinero ahorrado, producto de su trabajo, de su jubilación, de la venta de su renuncia, o sea, un dinero que a usted le costó ganárselo, ¿usted sería capaz de entregarle esa suma de dinero a un aventurero que le ofrece el 90% de interés? ¿A usted no le parece que eso huele raro, que huele feo que le ofrezcan el 90% de interés? Entonces, eso a uno también le hace pensar y dudar sobre el origen del dinero. O sea, si voy a arriesgar entregándole mi plata a un NASA o a un Dieguito o a un Marquito, al que sea, Renacer o lo que sea, porque me ofrece el 90% de interés, yo obvio que siento, que huelo que ahí eso es raro. ¿Ya? Pero esta gente confía en ellos. Y por eso a mí me parece muy extraño que vuelvan a pasar las mismas cosas que ocurrieron en el 2004, en el 2005 con Cabrera. Porque entonces quiere decir que los ecuatorianos no aprendimos nada y que somos, bueno, algunos, no todos, ¿no? Pero los que confían en estas pirámides y tales. Ambiciosos, codiciosos. Tenemos país. Bueno, estas personas que son los encargados de la seguridad no cuidan a los ecuatorianos. O sea, que una persona se acerque a una entidad bancaria, a un cajero automático, en una ciudad como Ibarra, además. Que eso no pasó en Durán, en la zona 8, en Guayaquil. No pasó en Quito, donde también asesinan a vista y paciencia de todo el mundo. Recordarán ustedes que hace un par de años atrás, o 3 años atrás, al esposo de la legisladora Rina Campaín, de la bancada de Creo, lo asesinaron en una entidad bancaria que está ubicada en la 6 de diciembre y Portugal, a plena luz del día. Sector comercial, financiero, residencial, de la más alta plusvalía de Quito, muy cerca de la República de El Salvador. ¿Ya? A balazos, lo mataron por robarle. Bueno, ayer ocurrió algo parecido, pero además en un escenario absolutamente terrorífico, junto a su hijo. Un hombre fue asesinado mientras sacaba dinero de un cajero electrónico en Ibarra. Y quienes están encargados de brindarle seguridad a ciudadanos como el que fue asesinado el día de ayer, o a ustedes o a nosotros, están involucrados en este tema de las pirámides. Otros están ocupados brindándole seguridad y arreglándole el aire acondicionado, instalándole radio con Bluetooth a Carlos Vera. Y yo por eso ayer, cuando cerrábamos el comentario con respecto a este tema, también les decía, ¿qué pasa en el Ecuador? Estamos ya acostumbrándonos a que aquí existan ciudadanos de acuerdo a niveles, a categorías, ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, que unos sí tienen todo el derecho de que el Estado destine recursos, personal, esfuerzos, etcétera, para cuidarles, y otros que estamos a la buena de Dios. Ojo, yo no estoy pidiendo que me dé seguridad ni la policía, ni el ejército, ni nadie. Estoy diciendo que la misma seguridad que le dan al señor Vera deberían brindársela a ustedes, a los 18 millones de ecuatorianos. Ojo, no estoy pidiendo que a todos ustedes les den carro con radio y aire, ¿no? Pero la seguridad para todos, no solo para unos cuantos privilegiados que son panas del gobierno de turno. Yo siento que no, que poco a poco ya no tenemos país. El comentario de ayer lo habíamos titulado que el país se nos va de las manos. Y a mí a ratos durante el día me parecía que habíamos hasta exagerado en el título de ayer del comentario.
Y después cuando asesinan a un hombre y vemos la imagen de su hijo llorar junto al cuerpo de su papá, desangrándose en el piso, me parecía que nos habíamos quedado hasta cortos con el comentario, porque hoy siento que ya no tenemos país. ¿Qué le vamos a decir a ese niño? Que los policías estaban más preocupados de renacer o de instalarle el aire acondicionado a Carlos Vera que de brindarle seguridad a su papá, y hoy por eso su papá ya no está. ¿Ha habido algún pronunciamiento de la policía, del gobierno, de alguna institución pública, de alguna autoridad después de lo sucedido ayer? No. Solo la indignación de ustedes y la indignación nuestra, la de nadie más. Y claro, no faltará el impertinente que diga que eso se resuelve aprendiendo karate, ¿no? Porque así, además de brillantes, son los que asesoran a las autoridades de turno.